En este video vamos a trabajar el proceso de modelado del ajedrez. La idea es que hay muchas maneras de modelar el ajedrez. Nosotros vamos a utilizar una muy parecida a la que hemos venido utilizando cuando modelamos la botella y la copa. Entonces lo primero es ubicar la imagen con la que vamos a trabajar. Yo voy a trabajar específicamente con las fichas blancas, que es donde se ven mucho mejor los detalles. Y recuerden que lo que hacemos es descargar la imagen y guardarla dentro de la carpeta de documentos. Ubico la carpeta de malla, proyectos, ubico el proyecto que creé con el que estoy trabajando y dentro de ese proyecto la carpeta de Source Image. Dentro de Source Image voy a pegar la imagen, yo ya la tengo aquí lista para trabajar. Luego vengo a Maya, voy a setear primero el proyecto, ¿cierto? Entonces Windows, Set Project, selecciono el proyecto que estoy trabajando, es decir, donde guardé la imagen y le digo Set, ¿sí? Entonces ya con eso voy a venir a la vista frontal, voy a venir aquí a descargar mi imagen de referencia, recuerden que la opción es Image Plane y busco la imagen con la que voy a trabajar. Le digo abrir. Lo ideal es que tenga una imagen de buena calidad, pero recuerden que el resultado es vectorial. Cuando yo tenga los modelos, los puedo ampliar o los puedo disminuir. Entonces voy a ubicar esta imagen, voy a dejar que me quede sobre la línea gruesa, que esa línea va a ser la base donde me van a quedar paradas todas las piezas, ¿cierto? Y voy a llevar la imagen un poquito atrás para que me dé espacio de trabajo. Lo siguiente que voy a hacer es determinar cuál es la figura a partir de la cual voy a generar el ajedrez, ¿sí? La figura va a depender de la forma del ajedrez, puede ser un poco más cuadrado, un poco más rectangular, un poco más cilíndrico. En este caso, fíjense que las piezas tienden a ser cilíndricas, entonces voy a generar un cilindro y a partir de ahí empiezo a modelar. Voy a empezar primero con el peón y luego modelo las demás. Lo primero que voy a hacer es verificar que el channel box, que es esta opción que tengo aquí arriba, la última, esté abierta. Recuerden que aquí reviso las opciones de los inputs, policilindro, y aquí puedo ver las subdivisiones en el axis, que son estas que tengo acá, son las verticales que se crean por defecto. Por defecto tengo 20. Voy a bajarlas a 16 para tener un poquito menos de densidad en el cilindro. Subdivisiones en la altura, voy a colocar 10. ¿Sí? 10 es por ahora un número, seguramente voy a tener que agregar más aristas. Lo ideal es que trabaje como con la menor cantidad de aristas. Y aquí voy a agregar en la parte superior, donde dice subdivisiones en las tapas, voy a agregar 3 subdivisiones, ¿sí? Entonces fíjense que ya tengo el objeto listo. ¿Por qué estoy agregando subdivisiones en la parte superior? Porque yo tengo unas caras triangulares acá. Lo ideal es que cuando yo modele no tenga caras triangulares. Entonces estoy tratando de hacerlas lo más pequeñitas posible para que no vayan a interferir dentro del modelado. Si ustedes miran, estas que se me generaron aquí nuevas, todas son caras de 4 lados y lo ideal siempre es modelar con caras de 4 lados, ¿sí? Entonces, como estos objetos son más detallados, por eso estoy haciendo esto de subdividir las capas para tratar de hacer muy pequeñitas esas caras triangulares que son inconvenientes y que no me vayan a afectar mucho el modelado. Lo ideal siempre es hacer algo que se llama sí, es decir, lo que voy a hacer, perdón, no se llama, lo que voy a hacer es eh, tratar de que todas las caras sean cuadradas y para eso hay un proceso, ¿sí? Pero en este caso, por facilidad, para no demorarme, pues lo que voy a hacer es tratar de reducir el área en que se están presentando esos triángulos, ¿sí? Y fíjense que al hacerlo desde las tapas, lo hago arriba y lo hago abajo. Ya tengo mi cilindro, entonces le voy a guardar esta escena, llamemos a esta ajedrez y voy a venir a la vista frontal. Aquí lo ideal es que la pieza me quede centrada con respecto a la imagen y me quede proporcionada. Yo la estoy proporcionando con respecto a la parte más ancha.
Otra cosa que voy a hacer cuando esté modelando es que, si ustedes se dan cuenta, casi todas las bases en este ajedrez, y seguramente en muchos, son muy parecidas. La forma de la base es muy parecida. Entonces voy a modelar primero la base y luego voy a sacar una copia para que no me toque modelarla todas las veces, sino que a partir de esa copia ya empiezo a generar las formas hacia arriba. Entonces me voy a concentrar en esta piecita, ¿sí? Recuerden siempre, todo lo que vayan modelando, vayan revisándolo en la vista perspectiva para verificar que todo vaya bien. Y esto que yo estoy haciendo acá, de cuadrar el tamaño con escala, háganlo desde el centro siempre, ¿sí? Porque si yo lo cuadro solo acá, pues lo que va a pasar es que el objeto se me va a deformar. Entonces no lo van a trabajar en un solo eje, sino que lo van a trabajar desde el centro. Entonces ahora sí, lo que voy a hacer es tratar de, con las aristas que tengo, tratar de generar la forma lo mejor posible. Primero la voy a acomodar y luego voy agregando las aristas que me hagan falta. Entonces, como les dije, primero me voy a concentrar en esta parte de abajo para copiar y luego sí voy con la parte de arriba. Entonces vamos a modelar por vértices, ajusto desde el centro, recuerden siempre desde el centro. Lo mejor que pueda esas aristas a la forma que tengo, ¿sí? Digamos que hasta ahí es como lo mejor que puedo hacer, ¿sí? Por ahora, con esas aristas que tengo, ahí ya tengo esa formita. Entonces, ¿qué me hace falta? Aquí viene como un cilindro pequeñito, ¿cierto? Esta parte es como un cilindro pequeñito. Entonces voy a ajustar esta línea, la voy a mover un poquito hacia abajo para que me quede sobre el borde. Voy a abrir el Modeling Toolkit con esta opción y voy a empezar a trabajar agregando aristas con la herramienta de Multicut. Entonces este va a ser el pedazo del cilindro, tomo herramienta selección y aquí voy a escalar nuevamente siempre desde el centro, ¿sí? Lo voy a hacer desde el centro porque yo quiero que esa deformación sea paralela tanto en el sentido de X como en el sentido de Z, para que me quede redondo siempre y no se me deforme. Entonces fíjense que acá ya tengo una formita más parecida. Voy a sacar, estas las voy a hacer un poquito más delgadas solo por facilidad. Por ahora no estoy pensando en formas, sino solo por facilidad, ¿sí? Para ver mejor esto. Recuerden que estamos trabajando primero la base. Voy a subir esta línea un poquito, entonces quiero generar esta forma un poco más redondeada. Entonces voy a subir esta línea un poco, la voy a ajustar con escala. Yo estoy accediendo a estas opciones de las herramientas con el teclado. Recuerden que con Q activo seleccionar, con W activo mover, con E activo rotar y con R activo escalar. Entonces, si ustedes ven que aquí van pasando y que me va cambiando la herramienta, es porque estoy accediendo a través del teclado. Voy a agregar con la herramienta de Multicut y Control, ¿sí? Siempre con Control para agregar el loop completo. Voy a seleccionar toda esta línea de aristas y la voy a escalar aquí, ¿sí? Ahí ya más o menos tengo como esta primera forma. Voy a cerrar esta un poquito y voy a agregar aristas acá, ¿sí? Esta arista la voy a bajar para que coincida con este borde y voy a agregar otra arista acá, ¿sí? Pero entonces fíjense que aquí, a diferencia de esta parte de arriba que es recto, esto viene como hacia adentro. Entonces lo que voy a hacer, esta la voy a subir un poquito más, mover, la voy a subir un poquito más. Y lo que voy a hacer es seleccionar toda esta línea de caras, ¿sí? Ya no aristas, ya no vértices, sino caritas. Y ya les muestro. Entonces voy a seleccionar con cuidado una ventana solamente, que solamente me seleccione esas caras. No voy a hacer esto porque se me van a seleccionar más. Yo quiero solamente estas caritas internas, entonces selecciono solo por dentro. Hay que decirle face. Selecciono solo por dentro esas caritas. Y voy a tomar la herramienta de extrusión, ¿sí? Si ustedes recuerdan, extrusión lo que me permite es o generar sólidos a partir de caras o generar vacíos. Entonces en este caso yo voy a generar un vacío hacia adentro,
¿sí? Fíjense que no es mucho, es más o menos como este espacio, eso es lo que estoy tratando de dejar acá. Y en ese vacío voy a agregar una subdivisión. Entonces en este cuadrito voy a buscar la opción que dice subdivisiones, por defecto está en 1, y voy a agregar una más. ¿Sí? Que me queden 2, no 3, sino 2, porque el espacio es pequeño, ¿sí? Él lo que va a hacer es que me va a agregar subdivisiones en ese hueco que me creo. Tomo herramienta selección para salir de ahí. Y digamos que ahí ya más o menos tengo una forma bastante interesante. Podría tomar todos estos vértices por ejemplo, y estos vértices, y llevar esto un poquito más hacia afuera. Hagámoslo solo por líneas de vértices. Esta primero y luego esta. ¿Sí? Entonces ahí fíjense que más o menos va tomando esa formita. ¿Cómo hago yo para saber cómo va a quedar cuando aplique la malla de suavizado? Pues lo que voy a hacer es oprimir la tecla 3 y ahí me va mostrando cómo va quedando. Recuerden que esto no es todavía suavizar, sino es una previsualización. Y que lo ideal es no modelar en suavizado, sino siempre modelar en poligonal. Se puede modelar en suavizado, pero digamos que para el punto en el que estamos muy principiantes todavía, seguimos modelando en poligonal. ¿Qué está pasando aquí? Fíjense que hay más o menos, cuando yo aplico 3, ahí más o menos se va generando la formita, miremosla acá, ¿sí? Fíjense que esta formita se ve bien, pero esto se me está curvando un poco. A pesar de que yo puse líneas, acá se me está curvando. Observación, no sé si lo dije, pero recuerden que con 3 voy a previsualización y con 1 vuelvo a poligonal. Número 3, previsualización de suavizado. Número 1, vuelvo a poligonal. Entonces lo que voy a hacer es fijar esas aristas que yo quiero que no se me suavicen tanto, que no me queden tan redondeadas, sino me queden un poquito más angulosas. Y lo que hago es poner aristas muy cerquita de ese borde. Entonces igual cerquita de ese borde lo voy a poner aquí. ¿Sí? Ya tengo, digamos que por el borde, por dentro y por fuera. Por dentro las que ya puse con las subdivisiones y por fuera las que acabo de poner. De manera que si yo suavizo, la pieza va a tender a asegurarse un poquito más. Puedo hacer otra cosa adicional. Recuerden que aquí me estoy moviendo entre 3 y 1. 3 cuando suavizo, 1 cuando vuelvo a poligonal. Y es agregar aristas también por dentro. Entonces ya este borde ya tengo hacia adentro, me faltaría este borde hacia arriba. Acá. Y lo mismo acá. Desde este borde ya tengo hacia adentro voy a colocar hacia abajo. Y lo mismo voy a hacer en este bordecito. ¿Sí? Ahora sí, cuando yo suavice, fíjense que la pieza va a tender a verse mucho más angulosa en esos espacios en los que yo quiero que se vea mejor el ángulo. Vamos a mirarlo desde acá y fíjense que aquí se ve más angulosa. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo como esa primera parte de la pieza. Podría, si quiero, agregar otra acá para hacerla un poquito más redondeada. Vuelvo a 1 para poligonal. Voy a seleccionar esta línea de aristas y la voy a bajar un poco para darle espacio a otra arista más arriba. Escalo y voy a agregar otra arista acá como para generar esa forma más redondeada. Selecciono toda esta línea de aristas y escalo. ¿Sí? Y recuerden que aquí utilizamos herramienta escala porque la pieza es simétrica, ¿sí? Es igual por todos los lados, entonces esto favorece que yo pueda escalar en los dos ejes, tanto en el horizontal como en el eje que va hacia el fondo, ¿no? Que va hacia adentro, que será el eje Z. Si yo suavizo esto, pues fíjense que ya me está quedando bastante cercano a lo que quiero, ¿sí? Y todo lo he hecho prácticamente con movimientos de vértices, a excepción de esta parte de acá que la hice con extruir, ¿sí? Voy a hacer una última cosa y es refinar o no, voy a dejarla hasta ahí y voy a hacer la copia y luego sí, vamos acomodando de acuerdo a cada una de las piezas. A ver, miremos.
Sí, porque como que suben, pero no en todas es igual. Sí, hay como una subidita. Voy a seleccionar esta y la voy a escalar para hacerla más cercana a la forma y la voy a escalar, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí para fijar esta? Para fijar esta línea de aristas, que no se me vuelva un jaboncito cuando suavizo. Entonces lo que hago es que con multicut, pues recuerden que voy a poner una muy cerca a la arista, ¿sí? Y una muy cerca a la arista, ¿sí? Entonces con eso, cuando suavizo, fíjense que se fija mucho mejor esa parte de abajo de la pieza. Control S para guardar. Y voy a hacer la copia para las demás piezas. Entonces con el objeto seleccionado, modo objeto, voy a hacer un duplicado. Para el rey, un duplicado. Para la reina, un duplicado. Para el alfil, un duplicado. Para, este no me salió duplicado, control Z, control D, duplicado para el caballo y control D, duplicado para la torre. ¿Listo? Y ya tengo todas las partes de abajo y sobre esas es que voy a trabajar. Entonces vuelvo a la vista frontal. Aquí voy a tomar todas estas piecitas y las voy a desplazar hacia allá y las vamos trabajando una por una. Listo, me voy a concentrar entonces en esta de acá. Entonces sigo haciendo exactamente el mismo proceso que estoy haciendo. Líneas de aristas. Recuerden que primero hago la forma general. Lo que pasa es que yo me concentré aquí abajo para poderla copiar en todas igual y ya concentrarme a hacer la pieza. Pero lo primero que me concentro en hacer es la forma general y luego miro si necesito o no necesito más aristas. ¿Sí? Aquí por ejemplo me van a hacer falta varias aristas, pero por ahora, como les digo, inicialmente no nos preocupemos por eso y ya vamos generando otras formas. Aquí esta la voy a subir un poquito para que me quede a la altura de la pieza, ¿sí? Entonces ahora sí puedo empezar a mirar qué va pasando con esas piezas. Si yo doy un 3, fíjense que esto más o menos ya se va viendo. Voy a volver a 1 y lo que voy a hacer es estas aristas un poquito más equidistantes. Voy a subir esta un poquito, la voy a escalar al ancho, voy a subir esta otro poquito, la voy a escalar al ancho y esta para darle paso a otra arista por acá. Entonces selecciono y escalo. Fíjense que yo aquí ya no les estoy diciendo qué herramienta coger, ahora cambiamos, ahora nada, porque el proceso es exactamente el mismo, ¿no? La idea es que ustedes ese proceso lo vayan afianzando, que básicamente ¿qué estamos haciendo? Agregar aristas y escalar hacia el centro para ir mirando la figura, siempre mirando que no se me vaya deformando en la perspectiva. Aquí lo que pasa es que tenía otra pieza y no me he dado cuenta que lo había hecho encima de esta pieza. Está, ocultémosla que no la necesitamos. Ah, no, mentiras, esto no es. Qué pena con ustedes. Esta es de estas que tenemos acá. Mientras que esta con H escondo, con Shift H aparece nuevamente. Esta es la que estoy modelando. Sí, es que tenía una pieza ahí encima y no me había fijado. Listo, entonces esta es la que estoy modelando en realidad. Listo. Entonces me voy a concentrar, esto más o menos se ve bien. Si yo doy un 3 acá, fíjense que esto ya bastante bien. Voy a volver a 1
Me voy a concentrar en la parte de arriba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar estos vértices. Los voy a mover un poquito hacia abajo. Fíjense que esto es aquí como redondeado. Entonces me toca agregar otra arista por acá. Y me toca agregar aristas por acá y por acá, como lo que corresponde al cuello. Entonces ahí voy nuevamente adelgazando y adelgazando, ¿sí? Y aquí voy a agregar más aristas porque esta forma es bastante redonda y yo quiero que esto me quede pues bastante redondito. Entonces voy a poner por acá, voy a poner por acá, por acá, por acá. Y empiezo a buscar esa forma redondeada. Siempre, miren que yo estoy trabajando siempre por líneas de aristas, ¿sí? Nuevamente, si yo trabajo con selección de vértices, hay varias maneras de hacerlo también. Pero esta de trabajar por líneas me permite escalar desde el centro y garantizar que, pues que la pieza me va a quedar en los dos ejes, me va a quedar bien lograda. Esto aquí viene un poquito más grande. Esto también vendrá un poquito más grande. Ahí siempre fíjense que las piezas no les queden con pellizcos ni nada de eso. ¿Sí? Ahí la tengo ya casi. Esta la voy a bajar un poquito. Y lo que voy a hacer aquí, como tengo esos triangulitos, lo que voy a hacer aquí es seleccionar únicamente las internas. Entonces con control voy a deseleccionar todos estos vértices. Estos ya tengo la altura, los exteriores ya tengo la altura. Y pues me voy a ayudar de esos círculos concéntricos para generar la formita arriba, para que no me quede plano. Entonces, ¿qué hago? Jalo un poquito. Vengo acá, ahora dejo únicamente los del centro. Con control, recuerden, deseleccionamos. Y aquí sí me toca con mucho cuidado tratar de ser muy precisa para no ir a deseleccionar lo que no es o seleccionar lo que no es. Y aquí le voy a jalar otro poquito. ¿Sí? Entonces fíjense que esto que yo hice de los anillos concéntricos me está ayudando a generar mucho mejor la forma. ¿Sí? Voy a darle 3 para un suavizado y fíjense que casi la tengo, está quedando bastante bonita. Cuando le aplique la, la malla de suavizado, pues se va a ver bastante bien. ¿Qué podría hacer ahí? Fijar un poquito más el cuello, por ejemplo, ¿sí? Entonces agregarle aristas arriba y abajo o alrededor de estas dos líneas. Aquí alrededor de esta, hacia adentro y hacia afuera, para que se fije un poco más el cuello. Entonces siempre que yo quiera fijar una forma, coloco aristas muy cerca y fíjense cómo se genera mucho mejor el cuellito de esa pieza cuando yo doy 3. Y esta creo que ya está bastante bien. Control S, la miro en modo objeto y creo que esta ya la tendría, ¿cierto? Fíjense que se ve bastante bien. Entonces todas las piezas que son simétricas, que son muy redondeadas, las vamos a generar de esta forma. Vamos a mirar qué hago. Digamos que esta es muy similar, si ustedes se dan cuenta, lo que va a cambiar es esto, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué puedo hacer? Ir generando las formas e ir fijando las caritas. Esto, por ejemplo, de acá lo puedo hacer a partir de una extrusión, igual que esto de acá. Vamos a mirar, esta también es redondeada, pero va a cambiar en esta parte de arriba de las torrecitas. Entonces voy a traer otra de las piezas que tengo aquí listas y vamos a modelar. Y bueno, otra cosa es aquí ir nombrando en el outliner los elementos que voy trabajando. Entonces este se llama peón y ya yo sé, porque fíjense que me van a empezar a aparecer muchos elementos. Voy a oprimir la letra H con el seleccionado H
para ocultarla, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta queda como clarita, cuando la quiera volver a ver la selecciono y Shift H, ¿sí? Por ahora la voy a dejar oculta, voy a ir ocultando todas las piecitas que voy haciendo. Esta siguiente, entonces la voy a llamar torre. Con doble clic puedo editar ahí en el editor de atributos. Y vamos a trabajarla de la misma manera que trabajamos esta del peón, que tiene esta que es más grande. Entonces selecciono el modo objeto, escalo. Un poquito más. Y acomodo mi pieza, ¿sí? Y miren que fue buena idea haber hecho esta base porque ya la tengo lista, ¿sí? Y entonces me voy a concentrar en trabajar con los vértices del resto de la pieza. Aquí lo que sí podría hacer es soltar un poquito todas estas. Bueno, aquí ¿qué es lo que va a pasar? Que si yo lo hago desde el centro, cuando yo selecciono varias líneas de aristas a la vez, digamos que se va a deformar en todos los sentidos, incluso en el vertical, ¿sí? Entonces lo que yo puedo hacer para solucionar eso es oprimir la tecla control, oprimir la tecla control, ¿sí? La tengo oprimida, y con esta tecla control lo que me va a permitir es deformar en los sentidos en el que yo no esté seleccionando el transformador. Entonces, por ejemplo, yo se jalo de acá y fíjense que solamente se va a deformar hacia los lados. No sé si me explico, ¿sí? Entonces, esto es cuando yo necesito coger varios grupitos de aristas y en este caso la quiero deformar solo en el eje X y en el eje Z. Entonces lo que hago es que oprimo control, tomo el eje Y él me lo va a deformar en todos menos en Y. ¿Sí? Para eso es. Pero como no quiero que se enreden, entonces se las muestro, por ejemplo, acá porque la quiero hacer más gordita todas, pero siempre trabajen o traten de trabajar con líneas de arista solita porque se van a enredar mucho menos. Entonces solamente ese pedacito, solamente para hacer ese pedacito, selecciono todos, control y lo muevo desde el eje Y porque con ese control me va a permitir mover los otros dos vértices, ¿sí? De resto voy a seguir haciéndolo desde la línea de aristas, ¿sí? Una sola linecita. Y fíjense que esta todavía es mucho más fácil. Les doy aquí la forma general. Recuerden que primero siempre me concentro como en la formita general. Esta sería como por acá. Y luego ya empiezo a organizar mis aristas dependiendo de lo que necesite. En el cuerpo no voy a necesitar nada más, voy a necesitar concentrarme acá arriba. Entonces, esta formita redondeada la puedo lograr así como logramos la formita redondeada acá. Ya miramos, a ver. Voy a agregar una arista acá. Y voy a llevar esto hacia afuera a ver qué tal me queda. ¿Sí? Si yo doy un 3, entonces fíjense que ahí más o menos va quedando, sino que aquí esto tiene como una entradita, como estas que tenemos aquí o estas que tenemos aquí. Entonces voy a volver a 1 y lo que voy a hacer es mover esta un poco, esta un poco más hacia arriba. Voy a agregar otra arista acá. Y aquí voy a hacer lo mismo que hice con la base desde el peón. Entonces voy a primero igualar estas acá. Voy a tomar todas estas caras y lo que voy a hacer es que las voy a extruir. Miremos acá. Entonces con esta voy a extruirlas un poquito hacia adentro y voy a agregar una subdivisión porque con eso ya tengo ahí la arista que queda cerca del borde. Voy a agregar subdivisiones aquí cerquita para fijar esa pieza y voy a bajar esta línea de vértices
un poquito más para que me quede como sobre la base de las torres. Si yo pongo 3, fíjense que se ve bastante bien, ¿cierto? Ahí ya tengo como esa parte de arriba y voy a enfocarme en la parte donde están las torres, uno para volver a poligonal. Y aquí lo que puedo hacer es, son una, dos, son como 6 más o menos. Vamos a mirar. Podríamos seleccionar de a 2 caritas, por ejemplo. 2 sí, 2 no, 2 sí, 2 no. ¿Sí? 2 sí, 2 no. Y aquí nos da, como estoy seleccionando 4, 4 por 4, 16, o sea que me queda apenas. Y esas, lo que voy a hacer, voy a trabajar al tiempo, perspectiva y ortogonal. Lo que voy a hacer es que las voy a extruir. Entonces, ¿qué hago? Jalo estas hacia arriba. ¿Sí? De pronto pues no me están coincidiendo exactamente, pero es más o menos el resultado que quiero. Y ahí ya tengo esas. Y para la parte redonda voy a agregar una subdivisión. Recuerden que esa subdivisión la agregamos aquí en este cuadrito para que nos quede esto más o menos continuo y ya. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es tratar de mover estos vértices. Vamos a ver cómo nos queda. Vamos a probar y si no nos queda bien pues nos devolvemos. Voy a venir acá, vamos a seleccionar todos estos vértices. Esto lo puedo hacer con un pincel de selección. Con B lo achico y paso y selecciono todos estos vértices de acá. Tener cuidado que no vaya a seleccionar lo que no es, sino únicamente los vértices con los que necesito trabajar. Y este del centro también. Entonces voy a tratar de redondear esto un poquito. Miremoslo acá. ¿Sí? Lo subo un poquito. Y luego solamente voy a subir el puntico de arriba. Si ven que yo tengo que trabajar todo el tiempo entre la ortogonal y la perspectiva, porque hay cosas que definitivamente desde la ortogonal no voy a ver, e igual en la perspectiva debo estar revisando todo el tiempo que todo esté correcto. Entonces si yo suavizo esto, sí, fíjense que no se ve mal, pero estas cositas no se ven tan chéveres, ¿no? Quedaron como unos dedos, entonces voy a fijarlas un poquito. Entonces vuelvo a uno, voy a agregar arista acá y en cada una arista acá. ¿Sí? No importa que no me quede igual, que me queden muy cerquita, lo que necesito es que me queden muy cerquita del borde y eso va a hacerlo en todas, es decir, arriba, abajo, acá también arriba. Listo, suavicemos y se ve un poco mejor. Podríamos dejarlas así. Sí, yo creo que sí, al final estas se ven como redondeadas también. Entonces fíjense que ahí ya tengo mi torre, ¿sí? Se ven como raras solo 4 deditos, en realidad hemos dicho que eran 6. Entonces lo que ustedes pueden hacer es que en vez de escoger, aquí en algún punto no me fijé y generé dobles aristas acá, ¿no? Hay que tener cuidado con esto, siempre me quedaron estas dos seguidas. Lo voy a dejar así para no dañarlo, pero siempre traten de tener cuidado con eso. Ok, está. Ya, mejor la borro. Podría generar aristas en estas también y eso va a hacer que se vea mucho más rectangular, pero me parece que esta no se ve mal, ¿sí? Y lo que les decía es que lo que ustedes pueden hacer en su ejercicio es, por ejemplo, hacer una y una sí, una no, una sí, una no, para que les queden como más detalladas las partes de la torrecita, ¿sí? Pero pues digamos que ahí no se ve mal. Ahí tengo la otra pieza, voy a agregarle 3 y voy a agregar una última arista acá para que se termine
de agarrar ese bordecito, ¿sí? Con 3, fíjense que ahí ya se ve un poco mejor. Si yo deselecciono, seleccionemos esto por ejemplo, pues fíjense que no se ve tan mal. Pero entonces creo que sí quedaría mejor con más dientecitos de estos, ¿sí? Entonces me quedaron muy separados y muy poquitos. Se ve raro, pero pues la idea es esa. Listo, tenemos la torre, control S. El caballo lo vamos a dejar de últimas. Entonces, torre, selecciono modo objeto y H para ocultarla. Vamos con la siguiente. Entonces esta hacemos lo mismo que en la anterior, la escalo. ¿Sí? Ahí fíjense que me coincide casi que perfecto. Y voy a hago el resto. Entonces primero siempre forma general. Y aquí lo que puedo hacer, como esta es mucho más alta y cuando la escalé pues no me dio, lo que puedo hacer es tomar esta al final, W, la voy a llevar hasta aquí. Vamos a hacerla toda de una sola pieza. Podría ponerle una bolita arriba, pero vamos a hacerla toda de una sola pieza. Y con multicut voy a agregar algunas subdivisiones. Seguramente voy a necesitar más, pero por ahora unas muy generales. Y aquí se va a necesitar al menos unas 2 más. Entonces sigo haciendo lo mismo, escalo, forma general y luego agrego todos los detalles que necesite agregar. Este por ejemplo tiene muchos más detalles que los otros. Vamos a dejarlo por ahora así. Y empiezo a trabajar ahora sí en los detallitos. Igual yo también puedo definir qué tan detallado quiero que sea el objeto, ¿no? Puedo no necesariamente agregar absolutamente todos los detalles, sino que voy a generar algunos. Como esta forma es más o menos continua y se ve bien, lo que voy a hacer es simplemente no voy a agregar más, sino que voy a modificar un poquito para lograr con menos aristas. Esta no necesito tantas, sino que es una forma más general. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense que ahí va tomando la formita. Aquí puedo hacer lo contrario a lo que hice con la torre. Entonces escalo. Recuerden que aquí lo que hago es que tomo control y voy a tomar el eje que no voy a deformar. ¿Sí? Y con ese entonces acomodo un poquito mejor la pieza al tamaño. ¿Sí? 3 para ver, 1 para ver el poligonal, 3 para ver el suavizado. Vuelvo a poligonal y me voy a enfocar ya en la parte de arriba. Entonces aquí ¿qué necesito? Voy a necesitar una arista acá. Voy a hacer lo siguiente. Como son tan dispares las formas, lo que voy a hacer es tratar de hacer esto como si fuera redondeado y luego con extrusión saco esta otra parte que sobresale. Entonces lo que voy a hacer es tratar de generar esto
esta la voy a dejar acá en el borde y voy a crear otra arista acá para generar más la forma redondita, que me quede más o menos en la mitad, y la jalo. ¿Sí? Entonces estoy tratando de buscar esta forma redondeada. Si yo le doy 3, pues más o menos lo logro. Y lo que puedo hacer es dejarla, digamos, cuando yo veo que hay algo que puedo hacer coincidir mejor en 3, pues lo muevo en 3 y no, ya lo dejo quietico cuando vuelvo a poligonal. Entonces voy a seleccionar todas estas caras, ¿sí? Y lo que voy a hacer es que voy a generar una extrusión. ¿Hacia dónde? Hacia afuera. Pero no, hacia afuera no me queda bien. Entonces voy a oprimir esta tecla para que esto coincida. A ver, lo tengo por ahí mal seleccionado. Estoy revisando si tengo algo más seleccionado porque no sé por qué se me va tan abajo ese pivote. Pero bueno, entonces oprimo esta para que me coincidan. Si algo está mal seleccionado acá, un momento. Un momento. Extruir, pivote acá, ahora sí. Si ven que ya me quedó en el centro, algo tenía por ahí mal seleccionado. Y lo que hago es que dentro de la extrusión voy a escalar desde el centro. Voy a agregarle otra subdivisión, 2 subdivisiones, y voy a suavizar. Si te hubiera podido jalarla un poquito más para que me quedara más hacia afuera, pero ahí más o menos va quedando. Y lo mismo voy a hacer con todas estas formitas, ¿sí? Digamos que vamos a dejarla por ahora con la forma muy general para que no nos demoremos tanto. Entonces aquí voy a seleccionar, puede ser con un pincelito para que sea más rápido. Por ahora ninguna. Y ahora sí con el pincelito, con B lo hago más chiquito, solamente las internas. Vengo acá, herramienta mover. Ay, se me quedó la del centro. Sí, me faltó seleccionar aquí la central, esta. Ahora sí, con W las muevo hacia arriba. Y ahora voy a seleccionar solamente las internas. Solo estas, incluido el centro. Y lo voy a mover hacia arriba. Mira, solamente el centro. Y lo jalo una gotica. Vengo y miro en poligonal a ver qué tal se ve.
aplico suavizado con 3 y fíjense que ahí va quedando bastante bien la piecita. Así que es lo que nos hace falta. Si quisiera que me quedara exactamente igual a esta, terminar de generar este cuello así como hemos generado las otras partes, ¿sí? Pero incluso si la dejo así, se va a ver bastante bien. Vamos a dejar por ahora estas 3 fichas y en el siguiente video vamos a retomar el modelado de las siguientes 3 que nos hacen falta.